Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en este amanecer del día 3 de junio del año 2022, en nuestro espacio habitual. Bienvenidos, que su ser siendo esté lleno de plenitud, de felicidad y libertad, por lo menos en un gran avance en este proceso de vida eterna en Dios. Amén. Luego de haber conversado hace un momento con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y previamente con Fundación Amaya, ahora en Fundación Cambio Gnosis, en sintonía con el amor. Ama ya, porque esa es la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús ya parte con Pedro y los otros discípulos y apóstoles, muy en privado los elegidos, The Chosen, la película, que está en inglés, ha recomendado el padre Fray Alejandro Tobón, que precisamente hace un momento manda un mensaje por WhatsApp, que está todavía allí en Francia y se prepara para mañana, este fin de semana, el retiro espiritual. Padre y Espíritu Santo, amén. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. En este fin de semana, por Pentecostés, invitados, están amorosamente. Y pues en esta transición desde la ascensión del Señor el domingo y en cierre de este ciclo pascual por la conmemoración de la iglesia, pero siempre estamos en Pascuas. Amén. Resurrección, vida eterna. Creencias de los fariseos que somos, en gracia de Dios, frente a los saduceos que se quedaron en lo material, en lo físico, en lo tangible. De eso tenemos hoy en día miles, miles y miles de millones, pero bueno, de eso es simplemente un escenarios a descodificar para empezar a codificar desde esa amplitud, alma, mente y cuerpo. Por lo tanto, ya la espiritualidad, los seres superiores, las fuerzas divinas, bienvenidas. Todas las llamadas herejías, las llamadas propuestas agnósticas, bienvenidas, eso sí, con responsabilidad, obediencia y temor de Dios, con las gracias del Espíritu Santo, sabiduría, conocimiento, discernimiento, piedad, etc., para que en el amor se puedan tejer esas bondades, libertad, felicidad y plenitud, la paz. Integrar ser, vida y obra a partir de alma, mente y cuerpo. Todo lo que hemos venido conjugando amornícamente en armonización desde el amor o en el amor y por el amor, cristianamente, alma y cuerpo. Ok, en gracia de la conversación hoy temprano y habiendo madrugado bastante y terminado un poquito tarde ayer la sección, estábamos conversando, tratando de entablar conversación con nuestro hermano Saúl Uribe de Ecuador, con la Universidad Salesiana, que estaban presentando un libro, pero llena la sala de espera en la plataforma Zoom, no se pudo, pero ahí seguimos en sintonía para ver cómo restablecemos el tejido de confianza o el avance en ese proceso de construcción con nuestros hermanos del Amazonas en Territorios para la Vida y poderlo articular a las propuestas que ya sí está avanzando con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Hoy precisamente madrugaba a retomar los elementos de la investigación-acción participativa, reescribiéndolos, pues más bien repensándolos y reordenándolos conceptual y teóricamente, que esa es la propuesta que trae hoy el libro maestro de la maestría en Ciencias del Ambiente, que fue lo que se rescató ahorita conversando en el espacio anterior de Escuela de la Conciencia Ambiental, por todos los vacíos, tanto epistemológicos como conceptuales y teóricos, que han existido en los desarrollos sobre gerencia, sobre ambiente y sobre gerencia ambiental. Por tanto, las traducciones que se han hecho mal de management, unas veces como gerencia, otras veces como administración, otras veces como mera gestión, viéndolo como en una pirámide, la gerencia es más directivo, la administración más técnico y la gestión más operativo. Esa es una de las interpretaciones. La otra es desde el alcance. El nivel estratégico, pues a nivel gerencial, pues
cobija con toda la organización, mirando las externalidades, las internalidades y los múltiples paradigmas. Pero en realidad la administración se queda con la visión interna, las propias internalidades y como el manejo de lo interno. Y ya la gestión es solamente el hacer, que las cosas ocurran, ¿cierto? El operacional. Pero en realidad de esas tres consideraciones, con ninguna uno se quedaría por la propuesta transcultural, transdisciplinaria, transversal que implica hablar hoy día de las complejidades en las organizaciones, donde ya no es solamente el líder en una organización empresarial, sino que el líder en una organización social y el líder en una entidad de gobierno, sin que sea un gerente, sino el que hace las cosas con amor, tejiendo redes de confianza, generando trabajos colaborativos, participativos, proactivos y leídos desde una perspectiva, que ese es el énfasis que estamos ahí situando, escenarios de cosas que aún no han ocurrido y quizá no vayan a ocurrir, y que menos hayan de ocurrir por naturaleza humana, y menos considerando en el ser humano el ego, el apego y el desasosiego que causa la no consideración ética, que es la visión síntesis o sistémica, dinámica y compleja de lo que se amplía en el concepto revisado ayer según Howard Gardner, cuando habla de la ética como la capacidad de síntesis de información, y teniendo en cuenta información digital, información por las redes sociales, información en la internet, en la web, también la información física documental, también la información social que otros proveen, pero vengan a conversar aquí de acuerdo con la experiencia mística, cada ser, cada grupo, cada pueblo, progresivamente, igual en el asunto intelectual y en el asunto emocional, esas tres tríadas, que volvemos, pregunta por el ser, pregunta por la realidad. Entonces la primera tríada, ensoñación, imaginación y proposición. La segunda, percepción, experienciación y significación. Y la tercera, la mapificación o la arquetipificación, vamos a inventar ahí un nombre, la representación en mapas, natural, social y cultural. 9, 2, 11, número maestro. Conversábamos también hace un rato en Escuela de la Conciencia Ambiental. Todo esto se va articulando, ¿no? No nos preocupemos por el asunto de ir, volver, porque estamos siendo coherentes con las complejidades. Es de iteración, reiteración y hay que ir abriendo las fronteras, ir cerrando. Es puro Big Bang, puro sístole y diástole, puro loop doof, puro movimiento Tao, Feng Shui, equilibrio. Entonces, en eso estamos claros, en la filosofía, el método y la praxis. Entonces, para hoy convoca a hacer un trabajo precisamente con los grupos de formación universitaria en pregrado, que es un punto de partida, pero es el que confronta más retos hoy día por los vicios que trae el sistema oficial de educación superior, que forma para el hacer y de forma bancaria, de forma muy decimos de listas de chequeo, pues de verificación de procesos de conformidades, normas técnicas, normas jurídicas, ciertas normas sociales. Entonces eso es segregación, eso es reduccionismo, mecanicismo, un asignaturismo, y vengan los ismos, ¿cierto? Los adversos, porque hay constructivismo social, crítico, hay un constructivismo prospectivo, hay investigación, acción prospectiva, visión. Hay otras modelaciones complejicas desde la dimensión ambiental y bueno, los desarrollos que traemos ahora desde los doctorados, que es el dimensionamiento ambiental de la teoría fundamentada, por tanto apoyado en marco lógico. Entonces es una revisión de todas esas teorías, métodos y praxis gerenciales, pero ya con un desarrollo amplio, dinámico, prospectivo, ¿cierto? Y en la tarde con los jóvenes del suroeste, las jovencitas que están empezando su formación, pero la propuesta es que entrar a sembrar en el corazón, en la mente, en las manos de cada ser, va a tomar.
más que espaciotemporalidad energética, demandas de ir validando en pequeños grupos de forma colaborativa. Por eso estaba revisando con el grupo de investigación Acción de las Américas, Action Research Network de Américas, y ya aparece una nueva compañera que ha apoyado en ese tejido, que es Margaret Ryan, de Pepperdine University. Y entonces ya con esos desarrollos y los que ayudas tecnológicas que ni se pensaban en su momento, estamos hablando del 2014 hacia ahora, actualizándolo hace 2-3 años, antes de la época de pandemia ya estaban muy vigentes los desarrollos de las TICs, las tecnologías, información y conocimiento. Entonces todo esto para ampliar el marco de Cambio Gnosis, la plataforma virtual que ya tenemos, que se diseñó desde el Instituto Pedagógico de Caracas en el curso precisamente de educación con apoyo en las TICs, que se diseñó desde la complejidad, desde la educación ambiental y desde la gerencia, unos mapas de procesos de apoyo, de herramientas didácticas con apoyo en tecnologías, que ahí está pues en la tríada que se presenta a nivel de metalingüística o metalenguaje, de metacognición, toda la propedéutica o la mirada sistémica de pregrado, posgrado, que hemos venido conversando también en el espacio anterior, en la Escuela de la Conciencia Ambiental, porque la primera escuela de formación es la universidad, ECARAM University, pero entendida universidad, en este caso unidad en la diversidad para una universalidad del ser ambiental, ya pone a conversar todos los niveles, todas las generaciones, todas las condiciones. Entonces, en matrices multimodales, porque entonces ya tanto en vertical como un nivel de aproximación, como en horizontal, en un área de formación, pero en una diagonal, como en una vinculación espaciotemporal energética de hacerla, que vienen a ser las espirales. Y aparecen allí entonces ya una convergencia de una tercera dimensión, que es la profundidad con que se miren, el ancho, ¿cierto? La cartografía y la linealidad, que ya son curvas, no líneas rectas, referidos a cada punto, la punta del trompo, que cada quien gira. Entonces de ahí de esas tres ejes, como parte a n vectores, n dimensiones, n propuestas, esas espirales, círculos de confianza, espaciotemporalidad energética que se ven en el rincón, pues en el vértice, y que salen en espirales, esas son las que se empiezan a tejer desde acá con espacios n vectoriales, n dimensionales, que se veían en la geometría descriptiva, en la álgebra lineal y en esas modelaciones matemáticas, pero ya desde la geometría divina, desde la historia sagrada, de la geografía sagrada, porque ya empiezan a aparecer coordenadas de cartografía natural, cartografía social, cartografía cultural. De eso ni se hablaba hace unos años cuando se diseñaron todas estas modelaciones de regresión lineal, de líneas rectas, de ajustar a una curva, ¿no? Chi cuadrado y chi chi, ¿no? Eso todo ya está en grado de obsolescencia, de anacronismo, de inconsistencia ambientalmente, pues porque allá eran variables en ciertos vectores y factores, ¿no? Multidimensionalidades. Y como decía ahora, la mayoría insospechables o insospechadas o sin sospecha de que existan. Se va por intuición. Nadie desconoce a Dios. Tendría que empezar por amornizar miles de millones de seres que somos espíritus, unidades perfectas en camino de la perfección, del todo perfecto, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ah, bueno, hágale pues, empiece a contarlos, a juntarlos y a soportarlos en su crecimiento, en su desarrollo, en su maduración, para que vaya tejiendo. ¿Cuándo se termina? ¿Cómo se termina?
¿Qué sentido tiene? Sintonice cada ser. Deje que el restaurador haga el trabajo, amén, el administrador de todo esto, del ser que somos, el reino que habita en nuestra alma, que Él instaló allí, pues muy técnico decirlo, pero que Él habita allí por admisión nuestra, por petición, por seguimiento, en ese enamoramiento, en ese amor, y por potestad divina, Hijo del Padre, ya tiene el trono celestial. Eso dice pues el Salmo también hoy. Y en ese camino transicional, mientras se llega de lo natural a lo celestial, pues tenemos que ir a hacer el trabajo de codificación desde la divinidad y descodificación de lo natural, para triangular desde estas experiencias de vida. Entonces los caminos siguen abiertos, los trayectos, las perspectivas son múltiples, miriadas y miriadas y miriadas. Pero la pregunta que hago o la invitación amorosa a cada ser, ¿te interesa? ¿Te puedes comprometer? ¿Tienes la dedicación espaciotemporal y energética para sintonizar esta danza ya de manera polifónica? Ahí podemos seguir avanzando. Entre tanto habrá que ir esperando que se vayan acomodando, que se den las condiciones. Uno sigue avanzando en abstracto, con modelaciones teóricas, modelaciones prácticas, modelaciones creativas, o articulando una y otra, teórico-práctico, teórico-abstracto, o práctico-abstracto, en fin, como combine ese triángulo. Todo eso se va moviendo ahí, porque ya se lleva un proceso en gracia a Dios muy avanzado de ir triangulando, de ir circulando, de ir manifestándose paso a paso, tú a tú, día a día. Amén. Que nos coja confesado, decía pues un compañero, en equilibrio, en balance, en armonía. Se puede interpretar así. Se refiere a que es la sintonía espaciotemporal energética. Y tenemos que empezar a pulsar y seguir pulsando. Y vamos. Pero ya sin miedos, sin egos, sin apegos, sin desasosiegos, porque todo eso empiezan a haber interferencias, como lo mencionaba ayer en el ejercicio. Ya un solo breakdown, una ruptura en la cadena, un solo eslabón, echa a perder todo el tejido. Hay que volver a empezar el bordado. Hay que empezar nuevamente la telaraña. Llegó alguien más, ánchese, se fue, recójase. Y empieza la iteración, la reiteración. Todos esos movimientos, la sistémica, la dinámica y la complejidad van ahí entramadas. Y eso está bien, eso hay que considerarlo. Porque quizá lo que estamos desarrollando ahora, alguien tiene un comportamiento muy puntual, paso a paso. Otro muy lineal, se va en línea recta. Otro muy curvo, muy curvilíneo, va para todos lados. Habrá un momento, un espacio-tiempo energético, un nodo de conexión, que en paz descanse este momento, recuerdo a Miguel Martínez, Miguel, el de la complejidad, maestro ya fallecido de la Universidad Simón Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela, que en algún momento lo invité a ser mi tutor de tesis doctoral, y me dijo que cuando las universidades iban a aprender que los doctores ya no necesitaban tutores, sino a hacer el trabajo, y de pronto con quién conversar, y un par o un correspondiente, ¿cierto? Académico, un compañero de caminata. Bueno, no lo dijo en esa palabra, pero se puede interpretar. Pero él hablaba del nodo. El nodo, que espacio n vectorial, pues tiene todo. La fuerza, el movimiento y la energía. Concepto muy importante en la complejidad, porque nos invita a no a ver todo estático, sino que es heurístico, como bien lo menciona él y en sus tratados, y Edgar Morán y otros, Farijo Capra, a mismo Heráclito de Éfeso. Todo está en constante movimiento. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Eso también se retomó de otros asuntos con Renato Kirchner en la Geopoética del Hábitat, con la Cátedra de Pensamiento Ambiental de
Ana Patricia Noguera en la Nacional de Manizales, en la universidad. Él venía de la Universidad de Campiñas y hablando sobre la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, en algún momento que asesorando para el proyecto, referidos a problemáticas de minería, cómo lo técnico, lo científico, lo académico entran a conversar o se requiere que conversen. ¿Por qué? Porque a la obra, al campo, a la acción y de la investigación se llega con preguntas, cuando no debiera ser así, más a observar, a escuchar y a contextualizar con otros, ¿cierto? Que la información, el conocimiento, la inspiración nazca de los actores, ese es un camino. Lo otro, que llegan ya con las respuestas, con tecnicismos, cosas técnicas, ¿no? La comunidad quiere verse que le permitan hacer su lectura de territorio, su autorreconocimiento, el reconocimiento con otros, verse como un colectivo, grupos de mineros, grupos de garimpeiros, grupos de campesinos, en fin. Entonces ahí hablábamos del tema allá le dicen pepita, en Brasil, el oro, el gramito que se va sacando. Y entonces se hablaba de eso porque en los tribunales los magistrados, unos se basan en el derecho positivo, basado en la evidencia, y otros en lo subjetivo, en su supuesta experiencia. Entonces aquí cabe la pregunta, y si tienen un perito ambiental, que es una gran mentira porque un ser no es ambientalista, tiene una mirada, una lectura, unas cualidades, unos valores, unos tenores, amén, pero eso es transdisciplinario, transcultural, eso es transdimensional, eso requiere miles de millones de seres pues, para poder tejer algo con un cierto sentido. Sin embargo, si es subjetivo y se basa en la experiencia, ¿cuál experiencia no la tiene? Para eso tienen un perito. Entonces los dos dictámenes, pues, no el técnico, sino el judicial o el de la rama de la magistratura, pues de la sala disciplinaria, pues ya tiene un sesgo por cualquiera de los dos lados, o muy positivo o muy subjetivo, pero de un gran analfabetismo, un gran antagonismo y un gran anacronismo ambientalmente situado, que es lo que en la estancia se quiere demostrar ahí. Y eso fue un caso de más de 85 hojas del documento, que se hizo un dictamen sobre los rellenos sanitarios. No son viables, son una bomba de tiempo. Se ignora el problema, se traslada el problema y se genera al menos otro problema. Eso fue muy controversial entre la autoridad ambiental, la entidad prestataria de servicios públicos y la entidad territorial, en tanto lo defienden, pero son zonas de biodiversidad, de una gran riqueza biofísica, hidráulica, biófila y de vida, ¿cierto? Ecosistémica, que se sacrifica para llenarla de cuanta porquería, basura, residuos tanatoprácticos industriales. Así se vayan avanzando propuestas, se está enterrando energía, se está desconociendo los ciclos de la gerencia, el Life Cycle Assessment, que es el ciclo de vida de los productos, el Pollution Emission Prevention, que es la prevención de la contaminación en la fuente, y el Environmental Management System con todas las amplitudes que eso implica, no solamente seguir protocolos de las normas ICONTEC, ISO y las otras, para el que las hizo, pues porque en realidad eso es muy específico, muy puntual, muy estándar, y la naturaleza no es estándar, menos la naturaleza divina. Y qué decir la naturaleza humana, que somos bien complejos, muchos acomplejados ya y otros somos menos acomplejados o más acomplejados. Es muy relativo entre quienes guardamos nuestro ego, nuestro apego y nuestro desasosiego, pero ahí vamos trabajando en la amornización. Mis amores, ha sido un gran deleite conversar, un gran placer. Lo he disfrutado mucho y se los agradezco, su ser siendo, su ser estar allí y su manifestación propia de vida. Amén, Dios los siga bendiciendo. Nos seguimos viendo, entretejiendo caminos, comunicando espacios por las ayudas en TICs, en tecnologías, información y comunicación, personalmente en lo posible y entre
territorios, por ahora en alma, mente y cuerpo, de todo corazón. Se les ama fraternalmente. Muchas gracias, un abrazo.